Bueno, esta mañana quería escribir un simple tweet acerca de la situación que estamos viviendo en Venezuela. Tenía como muchas cosas atracadas en el cuerpo y el tweet se convirtió en un hilo de tweet y el hilo de tweet se convirtió en cortar y pegar y meter en un documento de Word y terminé sin dándome cuenta de de la cantidad de cosas que tenía atracadas en el cuerpo, en la garganta, en el corazón, en la mente. Y terminé haciendo prácticamente un documento, un manifiesto que quiero, en vez de postearlo como un texto, pues compartirlo con ustedes y leérselo. Creo que va a ser la forma de terminar de sacarme este sentimiento de adentro. Para los que se quieran quedar, pues bueno, espero no importunarlos y aquí va. Se llama Recuerdo, el texto. Recuerdo que el chavismo duró 3 años, solo 3 años, que nos movimos más de 1 millón de personas a Miraflores y que después de muertes inocentes y a regañadientas, con pantalla dividida en la televisión, Chávez terminó renunciando a su cargo de presidente. Recuerdo que firmó una carta que le dijo a Lucas Rincón que aceptaba su renuncia y que lo llevaron a la isla de la Orchila para definir qué harían con él. Si matarlo, si mandarlo a Cuba o que pagara sus delitos en Venezuela. Recuerdo que ganó la tercera opción. Recuerdo una alegría inmensa. Recuerdo que la mentira de Chávez solo había durado 3 años. Recuerdo que uno de los líderes del movimiento de protesta, Pedro Carmona Estanga, tuvo la genial idea de autojuramentarse como presidente, de disolver todos los poderes públicos. Recuerdo que muchos dijimos, esto no fue para lo que marchamos. Recuerdo que los militares pensaron más o menos lo mismo y dijeron, esto no me gusta, prefiero malo conocido que bueno por conocer, y trajeron de vuelta a Chávez, a pesar de que había renunciado legalmente. Recuerdo que Chávez volvió como un corderito, con un crucifijo en la mano y pidió perdón a todos. Recuerdo que lloró lágrimas de cocodrilo, como dice mi padre. Recuerdo que Chávez se dio cuenta de que las cosas habían cambiado para él, para siempre, y que no podía permitirse una vez más que lo sacaran del poder. Recuerdo que se dijo a sí mismo, o pienso yo que se lo dijo, debo hacer 3 cosas. Apropiarme de los poderes públicos, corromper a los militares y corromper a la sociedad. Y así lo hizo. Recuerdo que implantó el control de cambio, que debía ser una medida transitoria de meses, y la permaneció en el tiempo por 12 años para justamente lograr su cometido, corromperlos a todos y hacerlos cómplices. Recuerdo que con el control de cambio de la moneda, Chávez procuraba al mismo tiempo el control de cambio del país. Recuerdo que tuvo durante más de 10 años el barril de petróleo a $100. Recuerdo que así cualquier revolución caminaba. Recuerdo que Chávez pasó 12 años evitando que lo adversaran a toda costa y con expropiaciones y renovación de concesiones se hizo todopoderoso. Recuerdo que dividió al país por completo. Recuerdo que puso a Jorge Rodríguez en el CNE para que montara cada año alguna elección a su medida que lo legitimara ante la comunidad internacional. Recuerdo que se llamaba Smartmatic, la empresa que proveería las máquinas para las elecciones. Recuerdo que luego de haber perdido la reforma de la Constitución que él mismo creó, Chávez se rompió los nudillos de las manos y no pudo soportarlo de tanta rabia. Recuerdo que dijo que era una victoria de mierda, la de la oposición. Recuerdo que aunque no podía hacerlo legalmente, consultó entonces una enmienda constitucional para poder ser reelegido indefinidamente. Recuerdo que tanto odio no puede ser en vano y a Chávez le terminó dando cáncer. Recuerdo cuando en 2012 le adelantaron las elecciones al mes de octubre porque a Chávez le quedaba poco tiempo de vida y era el único en el chavismo que podía intentar salvar el desastre de 13 años de engaño. Recuerdo que el lema de su campaña hablaba por sí solo: con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Recuerdo que Enrique Capriles, líder de la oposición en ese momento, le ganaba por 2 puntos a las 6 p.m.
Y en el canal del Estado venezolana de televisión ordenaron dejar las mesas electorales abiertas a toda costa y con los militares iban a las casas con 500.000 bolívares para obligarlos a votar y llevarlos personalmente. Así ganó el Supremo, haciendo trampa. Recuerdo que Chávez se murió 2 meses después, el 31 de diciembre, y ocultaron su muerte porque eso significaría que Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional, era quien asumiría la presidencia interina, y ya Chávez había dicho quién era el enemigo cuando sentó a Diosdado y a Maduro, uno del lado del otro, antes de morir, y dijo entre líneas, este sí, este no. Recuerdo que nos pasamos 2 meses definiendo si la ausencia de Chávez era temporal o absoluta, por lo que una u otra cosa significaría. Es decir, ¿quién asume la presidencia interina? ¿Maduro o Diosdado? Recuerdo que falsificaron la firma de Chávez, es decir, la de un muerto, para ganar tiempo. Recuerdo que durante esos meses dijeron que como Chávez era el presidente anterior, pues no tenía que presentarse a la Asamblea Nacional a juramentarse y que Maduro, por ser vicepresidente, era quien asumiría la ausencia de Chávez. Recuerdo que Maduro, como vicepresidente, no podía ser candidato a las elecciones cuando terminaran de decirle al mundo que Chávez estaba muerto. Recuerdo que el Tribunal Supremo de Justicia interpretó a su conveniencia la Constitución y sacó un decreto que habilitaba a Maduro a ser candidato sin poder serlo. Recuerdo que ya teniendo el plan armado, en marzo de 2013, soltaron el llanto y finalmente dijeron que Chávez había muerto. Ahora sí la ausencia era absoluta y había que convocar a elecciones, pero ya habían logrado el cometido, sacar a Diosdado del camino y finalmente concretar a Maduro como candidato. Recuerdo una campaña histórica de Capriles, donde hasta el más niní se pronunció y dijo, vamos, que sí se puede. Recuerdo que celebrábamos la victoria, hasta que de pronto la diferencia era tan pequeña que había que esperar. Recuerdo que Capriles ganó las elecciones. Recuerdo que muchos queríamos salir a la calle a defender el voto. Recuerdo que Maduro, casi como un matón de barrio, interrumpió con una cadena la rueda de prensa de Capriles y le dijo, si tú sacas tu gente, yo saco la mía. Recuerdo que Capriles decidió no sacar a la gente y la gente se decepcionó. Recuerdo que la gente se arrechó cuando Capriles no nos sacó a la calle y así pasó el resto del 2013. Recuerdo que perdimos las elecciones posteriores de alcaldes y gobernadores porque ¿quién iba a votar con tal grado de frustración? Recuerdo que Leopoldo López, el otro líder de la oposición, consideró que ahora le tocaba a él, que él iba a resolver el problema de descontento de la gente y con María Corina Machado y Antonio Ledesma llamaron a la salida a espaldas de Capriles. Recuerdo que protestamos en las calles y nos mataron jóvenes. Recuerdo que metieron preso a Leopoldo y que quien manejaba el carro que lo llevaba a Ramo Verde era nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Vaina parrara. Recuerdo que las protestas, después de tantos días, se apagaron y así pasó un año más. Recuerdo que llegaron las elecciones de la Asamblea Nacional y ya nadie daba un medio por ellos, por ellas. Recuerdo sentir una alegría inédita que me hizo llorar cuando ese 2015 ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional, pero a tan solo 2 semanas de haber ganado, Diosdado convoca una sesión de la Asamblea Nacional antes de vencerse su periodo, un 23 de diciembre, y renueva sin mayoría absoluta y sin credenciales a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué lo habría hecho? Recuerdo que el día de la juramentación de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, impugnan en ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia de Diosdado a 3 diputados de Amazonas. Y como se juramentaron de todas formas, ese TCJ de Diosdado pone en desacato al único poder público electo por el pueblo. Recuerdo que ese término desacato tampoco nunca se explicó jurídicamente bien. Recuerdo que Henry Ramos Alup mandó a sacar los cuadros de Chávez de la Asamblea Nacional y me pareció que era contar los pollos antes de nacer. Recuerdo que dijo que se sacaría a Maduro en 6 meses. Recuerdo que la oposición pasó 2015 y 2016 definiendo cómo resolver tanta ilegalidad sumada. Y habían varias propuestas de los partidos de oposición para articular la salida de Maduro. Recuerdo que se descubrió que Maduro no era venezolano y que no podía ser presidente. Recuerdo que había cometido delitos de lesa humanidad en las protestas del 2014 y que se le podía hacer un antejuicio de mérito.
Recuerdo que la Asamblea Nacional seguía funcionando y aprobando leyes a pesar de estar en desacato. Es decir, que teníamos mamá, pero estaba muerta. Recuerdo que al final la oposición planteó entonces hacer un revocatorio, pero luego no daba tiempo y no se hizo. Recuerdo que en el 2017 le pegaron a un joven diputado, Juan Requesens, un botellazo en la cara y eso desató una furia en la gente que empezó a salir a las calles nuevamente. Recuerdo que el TCJ no le bastó poner más de 2 años en desacato a la Asamblea y no resolver el asunto con unas nuevas elecciones de esos 3 diputados en el peor de los casos, sino que emitió un decreto donde se adjudicaba para sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, es decir, un poder público apropiándose de otro. Recuerdo que la fiscal general Luis Ortega Díaz se dio cuenta de que se le estaban yendo de las manos todo y que iban a terminar mucho más que presos. Recuerdo que ella fue la primera chavista activa en un cargo público que declaró que era inconstitucional lo que estaba pasando. Recuerdo que Maduro la tildó de loca. Recuerdo que le allanó la casa y le sacó los trapos sucios y lo corrupto que era. Convenientemente para él, claro. Recuerdo que el TCJ le hizo un antejuicio de mérito a Ortega Díaz. Recuerdo que la decretaron incapacitada para ejercer cargo. Recuerdo que nombraron a Tarek William Saab fiscal general y lo pusieron a tener 2 cargos públicos al mismo tiempo, defensor del pueblo y fiscal. Es decir, se paga y se da el vuelto. Recuerdo que la gente pasó 100 días protestando. Recuerdo que mataron a casi 200 personas a punta de bala, perdigones y gas lacrimógeno. Recuerdo que casi pierdo la vida en las calles. Recuerdo que tuve miedo cada día. Recuerdo que nos convertimos en una guerra desigual con los que deberían estar protegiéndote. Recuerdo que teníamos peticiones en ese momento. Reconocimiento de la Asamblea del 2015, es decir, sacarla del desacato, el desacato absurdo, liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y elecciones libres. Recuerdo a Maduro diciendo que lo que no se pudo con los votos, lo harían con las balas. Recuerdo que luego dijo que para resolver el conflicto en las calles lo que había que hacer era modificar la Constitución y para eso propuso hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerdo que la oposición hizo una consulta popular donde preguntaban cosas que generaron nuevamente una expectativa de cambio difícil de llevar a cabo. Recuerdo que Maduro hizo unas elecciones fraudulentas sin consultar si queríamos una Asamblea Constituyente. Recuerdo que la empresa que ponía las máquinas para las elecciones, Smartmatic, confesó que habían encontrado irregularidades en las elecciones. Recuerdo que aún así no pasó nada e instalaron la Asamblea Constituyente. Recuerdo que empezamos a tener 2 países legalmente hablando, que teníamos 2 TCJ, 2 asambleas, 2 fiscales, 2 contralores. Recuerdo que nos fuimos cansando en las calles de tanta represión. Recuerdo que Henry Ramos Alup salió en el programa de Vladimir Villegas y dijo: no sé los demás, pero nosotros AD, Acción Democrática, sí vamos a ir a las elecciones regionales. Recuerdo que eso fue un antes y un después, porque fragmentó por completo todo lo que se había hecho para resistir al poder. Es decir, desunidos nunca lograríamos nada. Recuerdo que se hicieron esas elecciones y los 2 o 3 que ganaron de la oposición no solo tuvieron que ir a juramentarse a la Asamblea Constituyente, sino que luego le pusieron un protector de Estado que sustituía al gobernador. Recuerdo que venían unas nuevas elecciones presidenciales en 2018. Recuerdo que Maduro inhabilitó a los líderes de la oposición de ese momento, Capriles, a María Corina y otros, e hizo unas elecciones a su medida donde compitió contra Henry Falcón y un evangélico, Bertucci, que nadie sabía quién era. Recuerdo que se juramentó en la Asamblea Constituyente frente a su enemigo desde adentro, Diosdado Cabello. Recuerdo que había una expectativa de qué iba a ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional en desacato frente al hecho de que Maduro había cometido fraude y no era realmente presidente. Recuerdo que ese presidente de la Asamblea Nacional fue Juan Guaidó y el 23 de enero del 2019 se juramentó como presidente interino haciendo una interpretación del artículo 233 de la Constitución que más o menos resolvía el desastre legal en que nos convertimos. Recuerdo que me di cuenta que nuestra Constitución no tenía un artículo que decía qué hacer cuando alguien corrompió todos los poderes públicos,
todas las instituciones y no se quiere salir del poder. Recuerdo darme cuenta también que el artículo 350, que habla de desobediencia civil, no servía para nada si el que usurpa el poder tiene todas las armas. Recuerdo que Guaidó se convirtió en el nuevo líder que vino a sacarnos de esta pesadilla. Recuerdo que me aprendí un mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Recuerdo que la comunidad internacional apoyó instantáneamente a Guaidó y tuvimos esperanza porque al fin estaban entendiendo afuera lo que nos estaba pasando adentro. Recuerdo que empezaron a sancionar a Maduro y su gente para presionarlos a abandonar el poder. Recuerdo que empezaron las amenazas de que podría venir una intervención extranjera. Recuerdo a la gente discutiendo si esa era la vía o no. Recuerdo que en 72 horas llegarían los Marines y no llegaron. Recuerdo una ayuda humanitaria en Cúcuta a punto de entrar por la frontera con Colombia, un concierto multitudinario y unos diputados de la oposición que encontraron en un hotel con un travesti ese mismo día. Recuerdo que la FARC le puso precio a Maduro y su combo para capturarnos. Recuerdo que se empezaron a asustar porque había muchos traidores queriendo salvarse. Recuerdo que buscaron de 1000 formas seducir a unos para traicionar a Maduro y salvarse el pellejo. Recuerdo que los que salieron traicionados fueron Leopoldo y Guaidó. Recuerdo que la gente empezó a frustrarse y a no entender lo que estaba pasando. Recuerdo que Guaidó empezó a perder su credibilidad y su liderazgo. Recuerdo todo esto y escucho a Maduro decir que tiene condiciones para sentarse a negociar por enésima vez en una mesa que ya no resiste de tanta inmoralidad. Veo que Maduro exige que le reconozcan como presidente legítimo, que le quiten las sanciones económicas y políticas y que le devuelvan las cuentas bancarias que le dieron a la presidencia encargada de Guaidó. Creo que no tengo más que decir para que entiendan el absurdo en el que se ha convertido la historia de mi país. Venezuela fue secuestrada por criminales que piden negociar como lo que son. Criminales. No tengo que decir más al respecto. Solo termino diciendo que recuerdo que una vez tuve esperanza y que la quiero de vuelta. La quiero de vuelta.